estábamos comentando simplemente que, y esto es muy importante, que queremos que sepáis que no es necesario que estéis asociados a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria para plantear cualquier tipo de problema, cualquier tipo de cuestión a la comisión de jueces. Nosotros estamos aquí para servir de altavoz, para tomar conocimiento de cuáles son los problemas que existen y para intentar o pedir explicaciones a quien sea oportuno o intentar dar una solución, aconsejar. ¿De acuerdo? En lo relativo al día de hoy, pues, y por no extenderme demasiado, porque no soy yo uno de los ponentes como tal, hemos decidido dividir el webinar en un total de 5 bloques, ¿de acuerdo? Es decir, los 5 temas que hemos entendido que eran más interesantes para los nuevos miembros de la carrera judicial en sus destinos. En primer lugar, vamos a hablar de la cuestión relativa a la comunicación, de acuerdo, en los órganos judiciales, pues siempre estamos un poco preocupados cuando llegamos a los primeros destinos de estas causas que pueden ser mediáticas, de cuando nos empiezan a llamar de un medio de comunicación, nos empieza a llamar un gabinete de comunicación del TSJ y entonces a través del equipo de comunicación que tenemos en la propia asociación, que está formado por Julia y por Alejandro, que están aquí los dos conectados, pues ellos os van a dar algunos consejos en esta materia. En segundo lugar, vamos a tratar el bloque de instancia. Instancia lo hemos dividido en dos. En instancia propiamente, que va a estar a cargo de Ana Pérez, que es compañera de promoción, además mía, y está ahora mismo destinada en el juzgado de instancia número 1 de Granollers. Y la parte de familia, que está a cargo de Mari Carmen Estrade, que también está en Granollers, pero en este caso en el juzgado número 9. Por otra parte, lo relativo a decanato y elecciones, que este año, además, esta materia es especialmente interesante porque vemos que tenemos las europeas a la vuelta de la esquina, pero tenemos también algunas comunidades, las elecciones vascas, las elecciones catalanas. Entonces, en materia de decanato y elecciones se va a encargar Carlos Arcay, un compañero que está en el juzgado mixto número 2 de Santoña. El cuarto bloque será el bloque de instrucción, que se cargará Sonia Campos, que está en el mixto 1 de Valdepeñas. Y en último lugar, violencia de género, que muchos de vosotros seguramente en el primer destino, como ha pasado en prácticamente todas las promociones, iréis a juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer, se va a encargar nuestro compañero Josep Ramis, que está en el juzgado mixto número 4 de Plasencia. Sin ánimo de quitar mucho más tiempo, volver a repetir que estamos como comisión de jueces a disposición de las nuevas promociones y de todos los compañeros con categoría de juez para cualquier duda que pueda surgiros, para cualquier problema que como promoción estéis experimentando. Nosotros queremos servir un poco como altavoz y canalizador de elemento canalizador de esas quejas que puedan existir. Y únicamente a efectos organizativos de lo que es el webinar de hoy, comentaros que hemos decidido para evitar, como va a haber varios intervinientes, ¿de acuerdo? Para evitar que existan demasiadas interrupciones, yo voy a estar controlando el chat, con lo cual si existe cualquier duda las vamos a acumular para formularlas cuando terminen todas las ponencias al final. Simplemente a formular las preguntas por el chat, yo las recopilaré y si van dirigidas a algún ponente en concreto o en relación a un orden jurisdiccional en concreto, únicamente hacerlo constar, ¿de acuerdo? Muchas gracias nuevamente por asistir, por haber mostrado interés en esta actividad y espero que os sea de utilidad, que estoy seguro de que sí. Así que le doy la palabra sin más demora a Julia o Alejandro, no sé quién va a empezar de los dos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Julia Pérez y con Alejandro llevamos la comunicación de la Asociación Francisco de Vitoria. Aquí os queremos explicar cómo esta comunicación va a ser muy importante de cara a tener vosotros seguridad y tener el apoyo y el músculo suficiente en una sociedad en línea como la que estamos viviendo y que vosotros, evidentemente como miembros de esta sociedad, lo conocéis perfectamente tanto en redes sociales como en medios de comunicación. La asociación Francisco de Vitoria es la única de España que tiene una agencia de comunicación profesional. Los demás tienen pues secretarias o se ocupan ellos mismos. Y notaréis, cuando conozcáis un poco más por dentro, incluso los efectos de la gestión nuestra, de la gestión del Comité Nacional me refiero, pues que es una gestión profesional. Esto es, nosotros somos periodistas, somos comunicadores, tenemos más de 30 años de vida profesional y al mismo tiempo nosotros lo que hacemos es
apoyar tanto al Comité Nacional como a los portavoces, como al mismo tiempo a aquellos jueces como vosotros que a lo mejor, o cualquier otro miembro de la asociación o que pida ayuda a la asociación cuando se encuentra con una causa un poco compleja, alguna situación que no sabe muy bien cómo gestionar. Os pedimos también que cuando tengáis dudas, por favor, llamad. A veces puede pasar que en el momento, a lo mejor te llama el gabinete del TSJ, los que queráis vais a poder estar con nosotros también y entonces a lo mejor el TSJ te manda directamente a atender a un medio y no, primero llamad, no porque no atendáis, sino saber muy bien cuál es el terreno que pisáis. Nuestro trabajo, nosotros somos expertos en comunicación de tribunales y de crisis. Entonces, nosotros lo que hacemos es asesoramos al Comité Nacional, apoyamos ideas, ayudamos en algo muy importante que estáis elaborando, que elabora el propio Comité Nacional, que son argumentarios. Esto es, cuando hay un debate, se analiza el debate por parte de la comisión responsable, lo analiza y nos manda las ideas, los bolos, las ideas básicas, los mensajes sobre los cuales construir el mensaje. En el Comité Nacional y el Portavoz Nacional, ese debate se analiza y se hacen incluso documentos, como recientemente el documento sobre el narcotráfico originario a raíz de la muerte de 2 guardias civiles en Barbate, ¿no? Pero al mismo tiempo también os asesoramos y os vamos a apoyar en todo. Todo lo que hacemos nosotros es de forma piramidal, el Comité Nacional es el que lo conoce todo y luego nosotros lo que hacemos es repicar a través hay una comisión, que es la comisión de los portavoces territoriales, entonces se repica. Atendemos tanto a los portavoces territoriales en peticiones de entrevista como al mismo tiempo en gestión de las situaciones locales que están ocurriendo. Si vemos que algún juez, si voy muy rápido, decidme, porque si vemos que algún juez detectamos por nuestra profesión, detectamos que puede estar teniendo problemas, lo primero que hacemos es preguntamos al Comité Nacional, ¿este juez es nuestro? ¿Este juez tiene algo que ver con los vitorinos? Si es así, inmediatamente el propio comité le pedimos, oye, contacta con él porque aquí se le está torciendo o se está complicando. Esto a veces pensamos todos que la seguridad de nuestros despachos nos da una protección, pero el problema es que si has citado a declarar, por ejemplo, como testigo, como investigado a alguien que tiene cierto, que es una causa famosa, o por lo que fuera es un crimen que o lo que ha ocurrido afecta a tu territorio, pues te vas a encontrar con que es importante que gestiones con la comunicación del TSJ, que gestiones el acceso a los medios, que gestiones la policía, porque vosotros la educación que tenemos todos es que es de despacho para mí o de mi sala, yo soy la policía de estrados. El problema es que estrados ya hay que hablar con el decano, pues porque hay que proteger el acceso, hay que proteger a las víctimas, hay que proteger la integridad de las personas que van a acudir a vosotros y eso es más allá del despacho, ¿no? Eso es una situación, pero luego os podéis encontrar pues con filtraciones, con situaciones incómodas que a lo mejor algo que no afecta a vuestra independencia, pero que supone un peso mayor en vuestro trabajo. Ese apoyo en situaciones de crisis, esa es una de nuestras funciones. Nosotros apoyamos al comité, hacemos los argumentarios que os hemos dicho, apoyamos en crisis y luego también desarrollamos campañas extra que Alex, mi compañero, puede empezar a explicar. Nosotros lo que hacemos es planificamos estrategias, os las proponemos, la aprueba el Comité Nacional y se implementan. Se implementan con todo nuestro conocimiento y con toda la ilusión de serviros a vosotros para que por lo menos podáis tener la serenidad y la tranquilidad de una buena decisión judicial en todo aquello que vayáis a adoptar. Alex, compañero, si te parece, te paso el testigo. Como decía, gracias Julia, es interesante y lo comentábamos antes que esta comisión de jueces sale con mucha fuerza y con muchas ganas de hacer cosas y nos agrada un montón estar aquí porque cuanto más os conocemos y nosotros ya llevamos un par de años con la Francisco de Vitoria, vemos que el conocimiento técnico es increíble y que las ganas de aprender en comunicación han hecho que avancemos escenarios a un ritmo muy acelerado. O sea, Rocío hablaba al principio de su intervención de la confianza, de que estáis más que preparados y tal. Yo añadiría, en comunicación, a veces lo único que falta es esa confianza, ese estar un poquito más cerca de lo que necesitan los periodistas, los operadores de cámara y cómo son las dinámicas. De eso hablaremos en breve, pero esto me parecía interesante ligarlo con lo anterior. Campañas. Nosotros, al mismo tiempo que asesoramos al Comité Nacional, también garantizamos pues, la presencia en redes sociales e intentamos ponerle el lazo a vuestros productos. Hablamos de publicaciones como puedan ser las revistas o hablamos de campañas concretas destinadas a visibilizar el trabajo del juez. Hay mucha gente que se permite hablar de las dinámicas de los jueces
sin estar de cerca, sin haber pasado tiempo con vosotros, sin conocer el colectivo o sin saber que un 25 de julio o un 25 de agosto, sus señorías, varias, están en los juzgados con unas condiciones que son las que todos conocéis, bien de oídas, bien por las que las habéis sufrido, y pues a lo mejor no se ve lo suficiente y nosotros queremos que eso se visibilice. Hacemos campañas en ese sentido, pero las hacemos también cuando hay algún objetivo comunicativo a resaltar, cuando hay algún mensaje de la asociación que interesa colocar, cuando hay alguna reivindicación, porque los vitorinos son bastante peleones en ese sentido. Hay muchísimas reivindicaciones, muchísima curiosidad y son muy fieros con el tema de la independencia judicial. Entonces, sobre estas líneas, nosotros nos preguntamos al Comité Nacional, asesoramos y luego ellos de vez en cuando nos piden también, oye, ¿cómo veis esto y esto otro? Que eso creo que os lo puede explicar mejor Julia cuando quiera. Pues nada, hay mucha demanda de medios de comunicación y entonces a veces piden cosas. Nosotros lo que tendemos es a dar visibilidad. Aquí trabajáis en una estructura un poco como de colmena. Quiero decirte, aquí tenéis un portavoz en la asociación, pero al mismo tiempo todo se replica y se estudia tanto en el Comité Nacional como en los portavoces como los propios documentos que se van elaborando, o bien por la comisión especializada o bien por nosotros. Todo eso se trabaja muy rápidamente, en el sentido con serenidad. Si es necesario 2 semanas, se tarda 2 semanas, no hace falta ir al ritmo, pero al mismo tiempo podemos atender a los medios de comunicación y si alguien quiere, algún medio necesita a alguien especializado, pues preguntamos, oye, ¿quién sabe de esto? Y esa persona pues le preguntamos, la atendemos y le formamos también, porque es muy importante que tengáis una formación en este tipo de sociedad en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Ese asesoramiento y esas dinámicas de medios es nuestra especialidad. Entonces, nosotros estamos en contacto con, por ejemplo, solo en Madrid, periodistas de tribunales hay más de 50, solo periodistas. Más de 50 que están al día a día haciendo información de tribunales y piden constantemente. Y hay televisiones, lo que no queremos es sobreexponeros, pero tampoco queremos que la asociación esté oculta. Y tampoco queremos que, por ejemplo, queremos de cara a la independencia judicial y a los debates que hay ahora mismo sobre la mesa, pues lo que queremos hacer es una gestión, y es un acuerdo del Comité Nacional, una gestión profesional, técnica. Se hacen informes técnicos de amnistía, de todos los que hay sobre la mesa, se estudia, se analiza, se diseñan mensajes y se difunden. Ese trabajo y esa formación es la que nosotros os aportaremos. No quisiéramos daros casos concretos de compañeros vuestros, pero sí nos hemos encontrado con compañeros que se han visto metidos en algún problema y simplemente lo hemos detectado, hemos asesorado literalmente mano a mano todos los días, llamándole, echándole una mano, haz esto, haz lo otro, estos son, a ver qué es lo que quieres decir, que es, pues a lo mejor en algún problema que han tenido y que se han podido ver involucrados sin querer en un ambiente, en un tema de medios importante y de repente se han visto en la vorágine porque en su momento decidieron a lo mejor conceder una entrevista y a partir de ahí se le ha quedado una cadena en la que es muy difícil salir, pero que al mismo tiempo es muy difícil enderezar. Pues nuestro trabajo es ayudar a enderezar y informamos al Comité Nacional, estamos haciendo esto con este asociado, vamos por aquí, vamos por allá, informamos al portavoz territorial y, por supuesto, el portavoz siempre está en coordinación con la persona, con el compañero que en ese momento tiene un problema. Esto os parecerá menor, pero es muy importante en este mundo en el que estamos. Nosotros tenemos también una formación que damos al Comité Nacional y que damos a quien lo quiera dar, que es una formación en medios de comunicación. Para nosotros vuestra generación es muy importante. Yo soy un poco mayor que vosotros, Alex no, pero yo sí. Entonces, es muy importante en la sociedad en la que vivís que podáis grabar un vídeo en condiciones, que podáis comportaros ante la sociedad en línea de una forma tranquila y que podáis hacer un discurso. El que quiera hacer un podcast podrá hacer un podcast, pero lo hará de una forma con un equipo profesional detrás que le va a servir de red y que le va a apoyar, le va a decir, antes de lanzarte, vamos a hacer qué guiones, qué temas quieres tratar, cuál es, digamos, la personalidad de lo que quieres desarrollar. Si os queréis aventurar en ello. Nuestro trabajo es formaros. Os vamos a formar, los que quieran formar, los que quieran entrar a formar parte de esa formación, lo que vamos a daros es esas fortalezas que lo tenéis. Curiosamente, el hecho de haber pasado por la oposición, haber estudiado, el tener la cabeza también armada,
en la mayoría, evidentemente, lo que tenéis son las habilidades y las herramientas, simplemente sacar lo mejor de vosotros y eso va a ser nuestro trabajo. Alex, te toca. Hay una parte muy bonita, y no queremos excedernos del tiempo, así que soy breve, Bueno, de esa formación de cómo relacionaros con periodistas que nosotros disfrutamos especialmente porque es pararnos un rato muy largo, a contaros cómo funcionamos, cómo opera un periodista especializado en tribunales y uno de un medio generalista sin esa formación, cómo se trabaja en televisión, cómo se trabaja en radio, en prensa, cuáles son los tiempos, que es muy importante que tenemos, y cómo podéis facilitar que el periodista se quede bien con el mensaje, porque al final lo que os interesa es que vuestro mensaje se escuche como debe ser y se entienda. ¿Y cómo podéis facilitar eso? Os lo damos también el cómo hablar delante de una cámara, el cómo... Hay una serie de truquitos. Al final la mayoría es práctica y es rodaje, y hay gente que ya vendrá con rodaje, y hay gente que lo coge y es impresionante la evolución que hemos visto en el Comité Nacional en eso, en un par de años, pero al final lo importante es que nos entendamos, que entendamos nuestras dinámicas de periodistas y de jueces y podamos trabajar juntos, porque si vosotros entendéis al ser humano que tenéis al otro lado, la comunicación es muchísimo más efectiva y además es que sale sola. No tiene nada que ver con si vas dando, entre comillas, palos de ciego. Entonces, dentro de la estrategia integral de comunicación, que comuniquemos lo mismo de manera coherente en las distintas redes en función del público al que hablemos, lo mismo en los medios de comunicación, aunque variemos y aunque sepamos que en un medio pueden tener más interés en un asunto concreto que en otro, en función de eso vamos calibrando el mensaje y vamos de la mano con vosotros y somos un poco escudo. Esto, más allá de los medios, también lo vemos en redes sociales. Nosotros desde el principio, y el Comité Nacional siempre lo celebró y le pareció bien y lo animó mucho, y quisimos expresarnos en vídeo, porque es una forma de acercaros, de presentaros muchísimo más cerca de la sociedad y además porque es que estáis sobradamente preparados para explicaros. Y es una parte que nos encanta, que dedicamos muchísimo tiempo en redes y que invitamos a que le echéis un vistazo porque hay cosas interesantísimas. Esta semana hablábamos de un proyecto de la Comunidad de Madrid para acercar a estudiantes de la ESO, eran una docena, si mal no recuerdo, a juzgados y pasaban 3 días en juzgados, entre ellos uno de violencia sobre la mujer con la compañera Carmen Gamis del Comité Nacional. Y son dinámicas e iniciativas interesantísimas. Las que nosotros veamos las vamos a proponer, las vamos a animar y les vamos a poner ese lacito que es lo que les falta. Pero las que veáis vosotros, hay varios ejemplos de cómo compañeros jueces y juezas han propuesto, han planteado y han salido cosas interesantísimas. Así que nosotros estamos aquí y con esto dejo Julia para que cierre, para lo que queráis y para ponerle el lazo, porque el conocimiento técnico lo tenéis y nosotros solo tenemos que trabajar en el empaquetado, que además es muy bonito. Pues nada más, si tenéis dudas, aquí estamos a vuestra disposición. Nuestra empresa se llama Itálica Comunicación y Reputación, simplemente que sepáis cómo se llama nada más. Nunca os pediremos algo que no queréis, nunca os vamos a presionar, pero si vemos que os viene bien o queréis, nosotros intentaremos extraer lo mejor posible y en coordinación con el Comité Nacional y con los portavoces, os prometemos que vamos a conseguir que aquello que ya sabéis, aquello que podéis difundir a la sociedad, pues salga lo mejor posible. Y nada más, eso es, quedamos a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Alex y Julia. Han explicado un poco lo que es el servicio de comunicación que tiene contratada la asociación. Y únicamente por cerrar y por dar un consejo a los compañeros de las nuevas promociones en materia de comunicación que se van a encontrar en muchas ocasiones, las noticias llegan a los medios de comunicación sin que nosotros las sepamos, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes una causa relevante o una causa que es mediática, van a llegar y tú no vas a saber cómo. No sabes si es a través del abogado, si es a través de la Guardia Civil o a través, no sabes de qué vía ha llegado. Yo simplemente recomendaros en este sentido, por mi experiencia, es muy importante que haya un buen gabinete de comunicación del TSJ correspondiente, ¿de acuerdo? Tenemos muchos y no todos funcionan igual, pero por mi experiencia a lo mejor es colaborar con el gabinete de TSJ de comunicación, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de noticias que salen publicadas son noticias sesgadas, mientras que se hace como, me corregirán Julia y Alex, pero yo creo que desde los gabinetes de TSJ hacen como una contraprogramación de lo que ha salido ya en prensa publicado, que no se ha filtrado por parte del órgano judicial, y luego suelen salir noticias ya con lo que el órgano judicial ha dicho al gabinete de TSJ, le ha facilitado esa información, que es información verídica de verdad de lo que ha ocurrido y de cómo es el procedimiento, con lo cual
se permite que se haga ese contraste, que si no le das la información al gabinete de comunicación de TSJ, pues la noticia que queda es la que se ha publicado en primer lugar, que puede ser más o menos correcta, ¿de acuerdo? Es un apunte simplemente por mi experiencia con los gabinetes de TSJ, que creo que es importante. Julia, ¿quiere comentar algo? Sí. Que es que nos ha faltado deciros, claro, esto es el trabajo interno el que os hemos contado. Como jueces, os recomendamos muy, muy, muy intensamente el que estéis en coordinación con el Gabinete de Comunicación del TSJ cuando tengáis algún asunto. Tened por seguro que, por lo general, los gabinetes del TSJ se pondrán en contacto con vosotros cuando ocurra algo. Nosotros y a partir de ahí, lo mejor es facilitar aquellos autos o aquellas resoluciones que no perjudiquen al procedimiento, pero que sea, por ejemplo, citaciones o aclarar algunos aspectos que siempre y cuando no afecten al procedimiento. Eso lo iréis viendo y lo iréis transmitiendo. Vuestra hilo de comunicación es siempre el Gabinete de Comunicación del TSJ. Ese es vuestro escudo ante la sociedad. Y ese es el que os va a ayudar y os va a servir y teóricamente está para apoyaros. Nosotros lo que os damos es el músculo interno, lo que os damos es la posibilidad de que podáis trabajar y que podáis, si tenéis algún problema, poder consultar, poder hablar. Nosotros somos digamos, la parte interna, la parte de consulta por dentro, no de vuestros procedimientos, sino de cómo proceder, de cómo actuar. Y si hay algún problema, decir, has hablado con comunicación el TSJ, has hablado con el decano, cómo tienes la policía. Eso es en los asuntos complejos y tal. Y luego en los no jurisdiccionales es cuando nosotros entramos como asociación para las campañas, los argumentarios y la difusión de lo que es la Asociación Francisco de Vitoria. Pues muchas gracias a Julia y a Alex. Y voy a dar la palabra ahora a Ana Pérez, que es una compañera con categoría de juez que está en el juzgado mixto número 1 de Granollers. Y ella va a comenzar con la parte de instancia, ¿de acuerdo? Con algunos consejos para el primer destino en este tipo de órganos, que puede ser que a alguno de vosotros os toque un juzgado único, porque, por ejemplo, en Cataluña hay bastantes posibilidades. Ana, tienes la palabra. Buenas tardes, ya como os ha dicho Claudio, yo estoy en primera instancia, nada, llevo allí desde el mes de octubre y anteriormente he estado 2 años y medio en un mixto, que al final los consejos que os pueda dar de primera instancia os puede servir tanto para un primera instancia puro como para un mixto, porque al final de los mixtos, cualquiera que hemos pasado por allí, sabemos que se sobrevive como puede y que podemos intentar tirar de allí como se pueda. Para mí, fundamentalmente, en las primeras instancias, a día de hoy hay que tener en cuenta, al menos según mi experiencia, que lo que principalmente hunde ahora mismo, a día de hoy, o satura un juzgado de este tipo son los procesos monitorios. Para mí es muy importante tener unos criterios claros o ir desarrollándolos, pero de una manera en la que se pueda tener un seguimiento lo más al día que puedas, porque claro, todo depende del juzgado, habrá juzgados en los que esté el tema mucho mejor que en otros que esté absolutamente atrasado, pero intentar salvar lo máximo posible porque crea muchísimo papel, retrasa muchísimo el trabajo y siempre hay seguimiento, siempre hay problemas respecto de eso. Luego también tener muy claro en una primera instancia que sobre todo el trabajo se centra en juicios y mucho trabajo de despacho, pero que no olvidéis que los funcionarios siempre van a tener dudas y que si estáis para atenderlo, cada uno decide si le fija un día, si atiende según una demanda, o sea, eso pertenece a la decisión de cada uno, pero intentad taparle lo máximo posible las dudas o solucionárselas porque todo eso hará que el juzgado pueda seguir funcionando de una manera más o menos normalizada. En cuanto al trabajo de despacho, las sentencias o todos los autos que se puedan acumular, yo recomiendo que para poder llevar un trabajo que no os agobie más allá de lo excesivo, la agenda de señalamientos no intentéis cargarla más de lo que podéis. O sea, al final tendemos a cedernos en responsabilidad, a intentar abarcar más de lo que podemos y todo lo que se celebra luego hay que resolverlo. Entonces yo creo que es mejor tener una agenda más espaciada o más retrasada en el tiempo que sentencias que se vayan a 4, a 5, a 6 meses, que son demasiado tiempo cuando al final una persona que ya ha celebrado su juicio, lo primero que va a estar esperando es que tú le dictes la resolución y esa persona no va a entender
o los ciudadanos desde la calle no van a entender que tú tardes tantos meses porque ellos no son conscientes de la carga de trabajo que tenemos o del juzgado que nosotros tenemos. Entonces, mi recomendación es que no intentéis sobrecargaros más allá de lo que podáis. Las agendas depende de cada juzgado, en algunos juzgados se lleva por el LAG, en otros juzgados se lleva por el juez, pero siempre bajo criterios vuestros, o sea, no intentéis que os cambien unos criterios o que os fijen unos criterios más allá de con los que vosotros os sintáis cómodos. La distribución que hagáis de ella, yo por ejemplo prefiero ahora mismo en el juzgado en el que estoy, pues me señalo audiencias previas a primera hora, juicios verbales a media mañana y los ordinarios que los fijo yo a través de audiencia previa, me los pongo al final de la mañana, entre 1 o 2 al día, según la prueba que tenga. Siempre sabemos que las audiencias previas son más cortitas, que unos 15 minutos más o menos podrías tener la tendrías esta. Siempre se te puede alargar alguna o siempre habrá algunas más cortas, pero así en términos generales. Los verbales, hasta ahora normalmente media hora, 1 hora si tenía mucha prueba podías hacerlos. Es verdad que con la entrada en vigor del Real Decreto nuevo, todavía estamos un poco adaptándonos porque llevamos 2 semanas y creo que, o sea, criterios de esos son verbales de los que se celebraban ahora. Entiendo que los verbales que antes eran ordinarios necesitarán ahora un poco más de tiempo, pero eso al momento de minutar, la mayor parte de las demandas y las contestaciones, en el suplico viene la prueba, con lo cual más o menos tienes una orientación sobre eso. Y los ordinarios, pues según la prueba, pero normalmente eso es como se fijan en la audiencia previa, eso es cuestión vuestra. También creo que es necesario que tengamos en cuenta a la hora de celebrar juicios que tengamos muy clara que la dirección de sala es nuestra, pero que las personas a las que nos enfrentamos, tanto profesionales que trabajan en el juzgado como la gente que acude allí, merecen nuestro respeto máximo y también nuestra empatía. O sea, es necesario saber y tener en cuenta a quién te enfrentas, sobre todo en casos en los que aparecen ciudadanos que no han ido a un juicio nunca, en el que no van acompañados de abogado y procurador y muchas veces necesitan que le expliquemos o que acerquemos nuestra forma de trabajar, nuestra forma de expresarnos a una manera que sea útil y que ellos puedan entender. Y ya simplemente yo creo que lo único que me queda decir que dentro de la independencia que tenemos, no dudéis en cualquier duda que tengáis, contad con vuestros compañeros, con vuestros tutores, con vuestros preparadores, con nosotros, con cualquier persona. Todos nos podemos ayudar muchísimo. Es necesario confiar en nuestro criterio, pero muchas veces lo que hablamos con los demás también nos ayuda a ser conscientes de cosas que no hemos visto o que se pueden interpretar de otra manera. Es un trabajo ya muy solitario, yo os recomiendo que no intentéis hacerlo más solitario de lo que es. Y nada, por mi parte eso y que os comente Mari Carmen en familia. Hola chicos, yo soy Mari Carmen, yo estoy en un familia en juzgado único en Granollers con Ana. Estoy en instancia 9 y es mi primer destino también, o sea, yo estuve en vuestra posición hace justo 1 año. A mí me tocó el familia de Granollers, que fue el que escogí, y para mí fue un poco duro porque es verdad que en las prácticas casi no lo hacemos. O sea, yo en las prácticas solo lo hice 2 semanas, supongo que como vosotros, y además una de las 2 semanas, que además está aquí mi tutora, nos tocó retén. Entonces, yo solo había visto nada, 2, 3 días de familia, o sea, yo realmente no pensaba que me tocaría. Además, es una materia que los que estáis en juzgados mixtos suele ser un poco la más abandonada. Sí que puede ser que al principio los que tengáis familia, ya sea en un juzgado mixto o bien un juzgado único, que no sé si ha salido alguno, es una materia que puede ser que al principio asuste un poco. Yo creo que pasa como también con violencia de género, que la tendréis más, que son materias más delicadas. Pero bueno, que con el tiempo la vais a disfrutar muchísimo y además que para mí creo que son las materias más bonitas. Sí que, a diferencia de Ana, hay diferencias que pasan con instancia, ¿no? Al final, por ejemplo, en familia realmente hay muchas más cosas urgentes. Por ejemplo, si estoy teletrabajando porque algún día no tengo vistas y me quedo en casa, sí que tengo muchas llamadas de los funcionarios. Resuélveme esto para ahora que ha entrado unas medidas cautelares, resuélveme esto para ahora que ha entrado unas medidas sin audita aparte. Hay muchísimas cosas que te condicionan, ya no, o sea, en general para todo, porque te necesitan más en el día a día. Pero bueno, yo creo que con la experiencia no, o sea, lo vais a llevar muy bien, al final es una instancia muy llevadera. La parte también buena que tiene es que a diferencia de instancia, que hay más, como decía Ana,
sobre todo también pues más verbales sin vista, más tramitación escrita, por así decirlo, y más resoluciones que tendréis que hacer sin vista. En familia, por lo contrario, es mucho más cómodo porque todo tiene vista. Entonces realmente no se te acumula tantas resoluciones y no tienes tanta pendencia a la hora de resolver, porque si tú te señalas 2 o 3 días a la semana, sabes que tienes esas y punto. Realmente no hay tanta tramitación escrita. Hay, pero no tanta. La parte mala es que, por ejemplo, en mi juzgado estamos señalando a 8 meses ahora mismo. O sea, estamos ahora mismo en abril y sí, ya estamos poniendo juicios en diciembre de este año, incluso enero del año que viene. Pero porque como todo es con vista, realmente la agenda, pues bueno, aunque todo sea más urgente, la agenda, por mucho que señale, porque yo señalo 3 días, se nos queda largo. Luego también cosas a tener en cuenta es que tenemos también al Ministerio Fiscal, que eso es algo que no está en todas las jurisdicciones y en familia sí que, para bien y para mal, siempre es una parte más del procedimiento. Y luego también os diría que como punto también a destacar, para el control de las salas sí que a veces me he visto en ocasiones en las que ha sido más difícil controlar o dirigir porque las partes discuten más, también los abogados por suerte se lo toman, o sea, como muy, muy en serio. Entonces la verdad que los abogados en familia a mí me gustan muchísimo, pero las partes tienden a discutir, a la hora de dirigir las salas es más difícil. Luego también muy importante a la hora de admitir o no las preguntas, porque hay muchas preguntas que los abogados hacen que a veces no tienen relación con el caso, pero que igual las quieren para otra cosa. Entonces es verdad que al final se te puede alargar la vista muchísimo y sí que aquí sí que os diría que tenéis que, o yo sería muy restrictiva a la hora de mirar realmente las preguntas y que realmente sean necesarias y pertinentes. Y luego nada, que es una materia muy delicada, pero que la parte buena es eso, que siempre tenemos Ministerio Fiscal, unos abogados muy comprometidos y que si tenéis cualquier pregunta, pues al final me decís, pero yo estoy encantada. Bueno, pues únicamente para antes de dar paso, pues yo 2 apuntes también, porque como yo estoy en mixto, sobre lo que decía Ana, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado ella del tema de mejor menos juicios y sentencias más rápidas que señalamientos, muy acumulados. Por una razón, porque el hecho de que el señalamiento se vaya en el tiempo no es responsabilidad exclusiva del juez, mientras que el hecho de que la sentencia tarde en ponerse sí es responsabilidad exclusiva del juez, con lo cual eso es una cosa a tener en cuenta. Y sobre lo que comentaba Carmen, pues ella misma lo ha dicho, que los que estamos en mixtos, la familia, pues no es precisamente lo que más nos gusta, porque los abogados, ella ha dicho muy comprometidos, yo lo digo desesperantes, pero bueno, cada uno lo define como mejor tiene, porque son los más peleones, son los que efectivamente en muchas ocasiones hacen que la sala se te pueda ir, pero también es cierto que cuando consigues un acuerdo, ella que habrá conseguido ya muchísimos en familia, sales mucho más satisfecho que cuando llegas a uno en un verbal de reclamación de cantidad. Y si eres buen negociador, generalmente el juzgado de familia acaba yendo bien. Así que yo creo que llevan razón en lo que estaban comentando. Y le doy la palabra ahora a Carlos Arcay, que está en el mixto 2 de Santoña, y él nos va a dar algunas indicaciones sobre tema de decanato y tema de elecciones, que puede ser que a algunos también nos toque decanos en partidos judiciales pequeños, con compañeros de promoción incluso y demás. Carlos. Carlos, no sé si soy yo que no te oigo solo o es que estás silenciado. No, no se le oye. No se le oye, ¿verdad? No, no te oímos. Si quieres, lo que hacemos es que le damos paso a Sonia y ves si puedes intentar solucionar el tema del sonido. ¿De acuerdo? Pues vamos a darle paso, vamos a adelantar a Sonia para evitar que quede paralizado. Y tiene la palabra Sonia, que es también compañera además de promoción, Sonia Campos, del Mixto 1 de Valdepeñas, que ya nos va a hablar de instrucción, guardias y posiblemente aquí surjan algunas dudas de los que empezáis en primer destino. Sonia. Hola, buenas tardes. Creo que me escucháis. Gracias, Claudio. Como bien ha dicho, pues estoy en el juzgado mixto de Valdepeñas número 1, que ha sido y es mi primer destino. Y voy a hablaros a grandes rasgos de la instrucción porque, como ya sabéis, es una materia bastante compleja.
Yo destacaría 3 aspectos fundamentales una vez que llegamos a nuestro primer destino. En primer lugar, las guardias. Los primeros destinos, que suelen ser partidos judiciales donde hay juzgados mixtos, las guardias suelen ser guardias de disponibilidad en las que estamos una semana, 24 horas con un teléfono en el que no solamente ya desde la oficina nos informan de lo que va ocurriendo, sino también fuera de las horas de audiencia. Y de todas estas actuaciones que pueden suscitar esa llamada de teléfono, pues destacaría 5 porque considero que son las más urgentes e inmediatas. En primer lugar, los detenidos. Como ya sabéis, cuando pues, Policía Nacional y Guardia Civil finalizan el atestado, os lo pondrán en comunicación para pasaros a disposición al detenido para resolver su situación personal y tiene que ser pues, una resolución rápida e inmediata, salvo que por circunstancias pues, deba de prorrogarse esa detención que se efectuará pues, bueno, mediante un auto que esté motivado. En segundo lugar, también destacaría pues, los supuestos de fallecidos, que además en este caso hay 2 tipos. Hay aquellos fallecidos en los que pues el médico sanitario ha certificado la muerte como natural y en estos casos, pues fuera de las horas de audiencia de un juzgado normal, el juzgado de guardia también está asumiendo funciones de registro civil y por lo tanto pues debe despedir firmadas las correspondientes licencias de enterramiento o de incineración. E igualmente también los fallecidos en el otro tipo también pues pueden ser de muerte considerada violenta porque el médico sanitario en este caso no ha querido certificar esa muerte como natural y en este caso eso da lugar al inicio de unas actuaciones de carácter penal en las que ya se autoriza al médico forense, adscrito al juzgado, reconocerá pues con las primeras diligencias el cadáver, realizará la autopsia y por lo tanto pues proseguirá de una manera u otra pues esa investigación. En tercer lugar, también fuera de las horas de audiencia, el juez de guardia está también obligado a realizar las órdenes de protección que corresponderían al juzgado de violencia sobre la mujer, ya sean solicitadas a instancia de parte como también de oficio, porque el artículo 544 ter también te da esta posibilidad según los casos y sin perjuicio de que una vez que se adopten esas medidas, como ya sabéis, pues que remitáis las actuaciones al órgano competente, que en este caso es el de violencia sobre la mujer, y pueda ratificar o no dicha medida. Los habeas corpus también es una actuación inmediata a tener en cuenta. Paralizan las actuaciones policiales, os llamarán, por lo tanto, desde Policía Nacional o Guardia Civil. Es un procedimiento que tenéis que iniciar inmediatamente, previa comunicación al fiscal, y tenéis que resolver también de manera inmediata porque tiene un plazo de 24 horas, como ya sabéis. Y también destacaría pues, los casos de internamiento en centros de extranjeros, de aquellas personas también que os pongan a disposición. Esto dentro de la guardia y a grandes rasgos, como lo que ya os he dicho, porque hay un montón de actuaciones que os pueden solicitar mediante oficios de Policía Nacional y de Guardia Civil, pero bueno, como también contáis con el Ministerio Fiscal y también pues con la fuerza actuante, pues en estas actuaciones pues ya tendréis un plazo un poquito mayor para poder resolverlo. También fuera de la guardia, os destacaría ya dentro de la instrucción pura y dura que determinadas causas deberíais tenerlas muy bien ubicadas y controladas. Quiero destacar las causas con preso, porque las causas con preso, como también ya sabéis, tienen una tramitación que es preferente en la solicitud de recursos, en las peticiones de libertad, la resolución es inmediata. E igualmente también que en estas causas tenemos una persona privada de libertad provisional y por lo tanto la duración es concreta y es específica y por lo tanto lo suyo sería que en estas investigaciones pues las diligencias en la medida de lo posible se practicaran lo más rápido posible para concluir la investigación. Otras causas también que yo creo que deberíais tener controladas serían aquellas pues, que por su especial gravedad os hubiesen dado lugar a iniciar procedimientos tales como sumarios, procedimientos del jurado, también aquellas en las que estén afectados bienes que sean jurídicamente pues, personales, que den lugar a delitos como trata de seres humanos, contra la libertad sexual, etcétera. Y también aquellas en las que pues, sean víctimas o perjudicadas personas con una especial vulnerabilidad, como pueden ser personas con discapacidad, como pueden ser personas de una edad muy avanzada o como pueden ser menores de edad.
Y respecto de estos últimos, y es lo último que me gustaría destacar, que tengáis también en cuenta la importancia que tiene en la fase de instrucción la realización de las pruebas preconstituidas, porque las pruebas preconstituidas de menores de edad, ante todo, que se realizan en los juzgados de instrucción, tiene como objeto que los menores que ya tienen que venir a un juzgado, que para ellos es una situación muy extraña, no tengan que volver a acudir a volver a declarar a un órgano de enjuiciamiento, y por ello lo más adecuado es que esta prueba se realice con todas las garantías que ya establece el artículo 449 bis, y siempre que sea posible, además, según el artículo 449 ter, en los menores de 14 años, pues con la ayuda de profesionales. Es verdad que en los juzgados mixtos de ámbito local, como en el que yo me encuentro, tenemos una carencia muy relevante de medios, tanto personales como materiales, porque no contamos ni con una cámara GESEL en sí, ni tampoco contamos en nuestro propio edificio con un equipo de psicólogos que en actuaciones de guardia o urgentes nos puedan atender, pero eso no quita que podáis celebrar la prueba preconstituida junto con el Ministerio Fiscal, ya que una de sus funciones fundamentales es velar por ese interés de los menores y las personas con discapacidad, y que luego podáis remitir a ese equipo de psicólogos que os complementen esa declaración con un informe para que llegue al órgano de enjuiciamiento lo más completo posible. Y en grandes rasgos, pues esto es lo que os puedo comentar de la instrucción. Daros la enhorabuena a los que os hayáis incorporado recientemente, y a los que vayáis a empezar también la fase de sustitución, porque también es como un primer destino, y que estamos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias, Sonia. Bueno, y llamar la atención sobre una cosa que has dicho, que yo creo que es importante también, que sean conscientes todos de que vamos a estar luchando día a día contra la falta de medios. O sea, que muchas veces nos toca casi hacer una labor de invención, imaginación y reinterpretación de la ley para saber cómo la adaptamos y cómo podemos, pues eso, cumplir las exigencias, por ejemplo, en materia de menores y de preconstituir una prueba, cuando no tenemos equipos psicosociales en 150 kilómetros a la redonda, ni medios para poder llevarlos a cabo. Pero bueno, esto es una situación en la que estamos todos los que nos encontramos en juzgados mixtos o en juzgados de primer destino. Carlos, no sé si ahora ya vamos a poder escucharle. A ver si ahora sí, ¿se me escucha ahora? Ahora sí te escuchamos. Pues nada, tiene la palabra Carlos Arcay, que está en el mixto 2 de... Bien, pues muchas gracias, perdonad por la interrupción anterior. Y nada, intentar no aburrirles demasiado con este tema tan apasionante del decanato y de las juntas electorales, pero bueno, sí que es importante, sí que es útil saber algunos detalles, por lo menos de la experiencia que yo he podido tener, que he estado como decano en 2 partidos judiciales distintos por distintas circunstancias. Y nada, en primer lugar, en relación con el decanato, sí me gustaría distinguir si el partido judicial tiene o no tiene una oficina exclusiva de decanato, ya que es importante saber si cuentas con unos funcionarios que su labor básica es la de decanato, en cuyo caso te puedes olvidar un poco de la labor de registro material, de dar número, etcétera, y de gestionar a ese funcionario que estará con esa dedicación exclusiva. Y en ese sentido, la función del decano en materia de registro sería resolver los problemas que existen entre compañeros a la hora de atribuirse un asunto por normas de reparto. Todo ello si no estamos en un juzgado único en el cual pues eres el único juez, el decano, y todas las funciones las ejerce uno mismo. En caso de que no tengamos esa función de oficina de decanato, como me ocurre a mí en este momento en Santoña, y creo que en los partidos judiciales de 2 o de 1 no existe esa oficina exclusiva, en ese caso tienes que atribuir esas funciones a otros funcionarios que ya de por sí están bastante sobrecargados porque tienen que desarrollar también sus funciones propias de instancia o de instrucción. Y por tanto, yo recomendaría en este caso, como hacemos mi letrada de la Administración de Justicia y yo, participar un poco también en este asunto del registro, todo en función, claro, de la carga de trabajo que se tenga y si te lo puedes permitir más o menos, pero intentar colaborar un poco en esa función de registro de asuntos, que por ejemplo, cuando se trata de denuncias que se presentan directamente ante el decanato y no ante la Guardia Civil, pues yo me encargo de darle número y de minutarles y repartirles. En el resto de asuntos, pues ya se encargaría
La oficina y la letra de Administración de Justicia se encarga de registrar las demandas que se presentan en el ámbito civil. Por otra parte, en relación con cuestiones que atañen a la oficina del decanato, sí que es importante que las funciones del decano en este sentido también son las de hacer junta de jueces periódicamente, a fin, como mínimo, que te exige siempre el TCJ, de fijar las vacaciones, de establecer el plan de sustituciones entre compañeros, así como también revisar cuando lleguen a ese primer destino, que suele ser complicado y que a lo mejor está un poco abandonado el juzgado, verificar bien las normas de reparto, a ver si hay que hacer alguna actualización y con los demás compañeros que haya, si es que existen, pues actualizar esas normas de reparto, que siempre va a venir bien. También se función del decano, la resolución de las quejas que se formulen por parte de particulares contra algún funcionario, contra algún juez, contra algún letrado. Al fin y al cabo, si se presenta la queja directamente en el juzgado, pues le corresponderá al decano resolverla mediante un expediente gubernativo, sabiendo que esas resoluciones no son recurribles en reposición, apelación, etcétera, sino que son recursos tipo administrativos, son recursos de alzada ante la sala de gobierno del TCJ. También es importante en materia de decanato estar un poco al tanto de las condiciones materiales del estado de conservación del edificio judicial, ya que otra de las labores es pues, estar intentando un poco comunicar con la administración, ya sea directamente el juez decano o la secretaria de decanato, pero siempre se le dan indicaciones para que si hay algún defecto de material, de mantenimiento, de limpieza de las instalaciones del juzgado, pues que se puedan, en la medida de lo posible, por lo menos pedir que se corrijan, ya que, como sabemos, no depende exclusivamente directamente de nosotros, el estado de mantenimiento, pero sí por lo menos poner en conocimiento de la administración estas circunstancias. También en materia de decanato, no se extraña que pueda tocar la función de decano, ya que en función de incluso para los que están en fase de sustitución y refuerzo, algún TCJ tiene el criterio de que si no existe ningún otro titular en el partido judicial que se los asigne, pueden ejercer las funciones del decanato el juez en prácticas, aunque existan jueces sustitutos con más antigüedad en ese sentido, en función del TCJ, sí que, por ejemplo, a mí en Tenerife se me asignó la función de decano, aunque hubiera estado ya yo en fase de prácticas y existieron sustitutos en el lugar. Y ya para dejar la parte del decanato y pasar a las juntas electorales, sí que también ostentas la representación del partido judicial y del Poder Judicial en dicho partido, y por tanto no será extraño que se invite al juez decano a actos institucionales por parte de la Guardia Civil, de otros, del TCJ, de Fiscalía, de Abogacía y demás, y en la medida de lo posible, pues siempre que no se comprometa la independencia judicial, pues sí que es recomendable acudir a ese tipo de actos y por lo menos que se te vea como la cara visible del Poder Judicial en el partido y que se sepa un poco a quién se debe acudir. Ya pasando un poco a la cuestión relativa a las juntas electorales, y que recordar lo que ya se ha dicho, que los compañeros que si hay alguno que está en País Vasco, pues tiene las elecciones esta semana, las elecciones en Cataluña el mes que viene, y a tal efecto, y también para todo el país, las elecciones europeas en el mes de junio. Y en este sentido, si se trata de partidos judiciales pequeños, de 2 o 3 juzgados, inevitablemente se formará parte de la Junta Electoral elegida por la Audiencia Provincial, y en el cual forman parte los jueces titulares de los juzgados de primera instancia, instrucción o mixtos, en función de qué partido sea. Y si son partidos pequeños, pues siempre te va a tocar en la Junta Electoral. A tal efecto también es importante las funciones de la Junta Electoral. Existen funciones previas a las elecciones, el día de las elecciones y posteriormente a las elecciones. Previamente a las elecciones, y dependiendo un poco de la elección de que se trate, se deben resolver las quejas que se presenten por las candidaturas respecto de actuaciones de otros partidos políticos. Se debe distribuir el espacio que haya habilitado los ayuntamientos para propaganda electoral, pues se debe establecer el porcentaje que le corresponde a cada candidatura, se debe repartir los espacios para hacer actos electorales también. En caso de que haya conflicto entre los partidos políticos que hayan solicitado un mismo lugar y un mismo espacio, pues habrá que resolver en función de los resultados de las elecciones anteriores, y siempre manteniendo un poco el equilibrio para que todos tengan su posibilidad de participar y de hacer sus actos de campaña. Se debe resolver esa preponderancia entre un partido político u otro.
todo ello siempre, ya estamos excediendo un poco las funciones de jurisdiccionales, pero a fin de cuentas la Junta Electoral no deja de ser un órgano más bien de tipo administrativo. Se deben resolver también antes de las elecciones las excusas que los miembros de las mesas electorales elegidos por los ayuntamientos puedan presentar, que esa es la labor más pesada y que más trabajo da dentro de la Junta Electoral, reuniéndose los 3 miembros de la Junta y los dos vocales no jurisdiccionales para resolver estas excusas en función de los criterios que estableció la Junta Electoral Central y lo que diga la ley orgánica del régimen electoral general. Y en esta también podemos fijar como funciones o tareas propias de la Junta Electoral. En la propia jornada de elecciones, pues debes permanecer en el edificio judicial, ya sea turnándose con los compañeros o estando todo el tiempo, desde que abran los colegios electorales hasta el cierre, antes del cierre para resolver cualquier problema que pueda haber en una mesa electoral y después del cierre para recoger los sobres electorales que cada mesa electoral llevará al partido, a la Junta Electoral de Zona, que es la que estaríamos integrando nosotros, recoger, custodiar esos sobres, verificar que están perfectamente entregados y entregar también el sobre correspondiente si se entregan en la Junta Electoral de Zona a los miembros de correos que luego tendrán que llevarlo a las administraciones correspondientes. Ya para ir finalizando en relación con la Junta Electoral de Zona, otra de las funciones que tiene esta Junta, dependiendo de las elecciones, fundamentalmente las elecciones locales, que no nos corresponden ahora, pero que tocarán en algún momento, y es conveniente saberlo, pues a los días de la celebración de las elecciones tendrá lugar el escrutinio oficial que tiene lugar, en caso de las elecciones locales, en la propia Junta Electoral de Zona, y que es un día bastante pesado, ya que se tienen que abrir todos los sobres electorales de todas las mesas, de todos los juzgados de paz, y comprobar que lo que se ha establecido en el sistema informático es lo que corresponde realmente con el acta en papel que se ha entregado al juzgado. Ya finalmente, pues, daros la enhorabuena a los compañeros que acaban de aprobar las oposiciones y que están en la escuela judicial o en fase de sustitución y refuerzo de la promoción 73 y 74. Deciros que la función de decanato o de junta electoral, por más lejano que pudiera sonar, una vez que estamos incorporándonos en la carrera judicial, pues que la pueden ejercer perfectamente, ya les digo, en aquellos juzgados únicos o en aquellos partidos más bien abandonados, que son los que suelen tocar como primeros destinos y por tanto en los cuales no hay otros titulares o los otros titulares son compañeros propios de la promoción o de promociones posteriores y por tanto la función de decanato se puede hacer perfectamente. Y también en materia de elecciones, pues en esta vorágine que llevamos los últimos años de elecciones cada cierto tiempo, pues hay que estar un poco preparado, tener el código electoral comentado a mano para poder resolver cualquier duda que se plantean, innumerables dudas, y estar ahí un poco para todo. Y nada, sin más, daros las gracias por la atención. Está a la disposición cuando terminen los demás compañeros para las dudas que puedan surgir. Y doy la palabra, creo que solo queda Josep. Pero bueno, Claudio, no sé si quieres comentar alguna cosa antes de dar la palabra. No, simplemente ya vamos a dar la palabra a Josep y nada, agradecer a Carlos y también señalar que para los que os toque ser decanos, también hay un elemento, una parte muy personal de la función del decano que es muy relevante, porque si os toca en un partido judicial de más de tres o más órganos, al final el decano es el que acaba solventando todos los problemas entre los compañeros y es el encargado de poner bálsamo cuando la situación se tensa, que hay muchas veces que se tensa, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es muy importante lo que ha comentado Carlos. Y bueno, para terminar, pues le doy la palabra a Josep Ramis, él está en el mixto 4 de Plasencia y nos va a comentar algunos aspectos en materia de violencia sobre la mujer que muchos iréis a juzgados con competencia en esta materia. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues yo os voy a hablar, como ya ha dicho Claudio, del juzgado de violencia sobre la mujer. Os voy a contar una serie de cuestiones que se me han ido planteando a lo largo de estos años y yo creo que van a ser interesantes para todos vosotros. La primera de ellas, nada más llegar al juzgado, lo que tenéis que hacer sí o sí es pedir las normas de reparto. Las normas de reparto en violencia son importantes, en primer lugar, porque quizás tengáis alguna excepción de conocimiento, sobre todo en materia civil o en materia penal, y para libraros de esos procedimientos, que eso siempre da una alegría. Y la segunda, para saber cuándo, en aquellos momentos en los que no estéis de guardia, a partir de qué hora el detenido lo lleva al juzgado de guardia.
porque que os llegue un detenido a la 1:30, pues no es lo mismo que lo tenga el de guardia que lo tengáis que pasar vosotros y os vayáis a las 3 a casa. En cuanto al tema de la agenda, bueno, vais a llegar normalmente a juzgados donde durante meses y meses vais a tener señalada la agenda. Es muy difícil variarla, vais a ver el criterio que tenía el juez anterior y seréis vosotros a vuestro criterio si queréis mantener ese seguimiento de agenda o no. Yo como recomendación os diría que, sobre todo para señalamientos de vistas civiles, que empecéis prontito, 9, 9:30. No es normal que presenten un detenido muy pronto y que calculéis más o menos al detenido 1 hora. Es verdad que va a haber asuntos de detenidos que os van a llevar 20 minutos, pero un asunto de violencia bastante complicado puede llevar 1 hora o 1 hora larga. Ya cuando tengáis experiencia, pues veréis cuál es la ratio de detenidos que tenéis en vuestro juzgado. Yo os recomiendo que si tenéis más o menos uno, que acabéis los civiles más o menos a las 12:30 a la 1 para tener ahí 1 hora de margen. Y si tenéis 2 o 3, pues ya ir bajando 1 hora o 1 hora. El problema de los detenidos es que al final, cuanto más detenidos de violencia tengáis, pues más, obviamente, más de la agua se tiene que dejar el civil, por desgracia. Y en cuanto a las declaraciones penales, yo os diría que os las acumuléis en la semana de guardia, porque al final va a ser lo más cómodo y que cuando no estéis de guardia, que os dejéis los señalamientos civiles. En cuanto a la tramitación de procedimientos, violencia suena mal, pero a ver, al final es una tramitación sencilla. Intentad tramitar el 90% de los atestados que os vengan por diligencias urgentes. Normalmente será informe del forense para lesiones, declaración de ella, declaración de él y algún testigo. Normalmente las podéis hacer todas en guardia. Problemas que se os plantean aquí, pues el informe que os pidan el informe psicosocial de la víctima. Aquí destacaros, bueno, dependerá mucho del criterio de vuestra audiencia. Yo os digo lo que hacía mi audiencia. A ver, un informe psicosocial en ningún momento os va a acreditar una violencia, la existencia de un delito de violencia de género, solo os va a hacer referencia a los daños morales o daños psíquicos de la víctima. Entonces, por ese lado lo podéis denegar y que sea en fase de ejecución o que en fase de juicio oral presenten ese informe. Yo no era muy partidario de acordarlos, pero bueno, es algo que se suele pedir mucho y que os puede alargar mucho la tramitación de los procedimientos. Y en cuanto a los delitos leves ya sabéis que solo es en supuestos de injurias o vejaciones leves. Esos delitos leves se os pueden convertir en un juicio de 1 hora de reproches y del uno contra el otro. Yo como recomendación siempre los llevaba por previas. Intentaba buscar alguna amenaza que hubiese por ahí suelta. ¿La amenaza alguna vez? Sí, me ha dicho que me quiere matar. Pues ya está, a previas, porque esos delitos leves os puedo asegurar que os machacan una mañana entera. Bueno, en cuanto a los delitos conexos de violencia de género, pues nada, ya sabéis el artículo, simplemente haceros 3 matizaciones. Supuestos muy típicos, agresiones recíprocas. Pues en una entrega de un menor va el padre con toda la familia y el padre pega a la madre o la insulta y la familia la pega. Aunque el delito se haya cometido fuera de vuestro partido judicial y el domicilio de la víctima esté en vuestro partido judicial, vosotros conocéis de todas las agresiones porque son agresiones recíprocas y ha habido unidad de acto. O sea que ahí nos podéis librar. En impago de pensiones pasa a reparto normal de instrucción. El Tribunal Supremo ya ha dicho que eso ya pasa a reparto normal de instrucción, salvo que se haya producido un acto de violencia de género. Todavía no he visto nunca un acto de violencia de género en un impago de pensiones y no se me ocurre una forma de que en un impago de pensiones haya un acto de violencia. Pero bueno, si algún día lo encontráis, me escribís y me lo contáis, que siempre está bien. Típicas coacciones de cambio de cerradura del piso, del negocio. La competencia es del juzgado de instrucción. ¿Por qué? Porque el ánimo de ese cambio de cerradura no es dañar a la víctima, sino se considera un delito patrimonial. Por lo tanto, va a reparto normal. Y por último, vamos a ver, con la nueva ley de trans, ya sabéis que puede haber el cambio de sexo. Yo suelo destacaros que el artículo 46 establece que la inscripción en el registro civil es constitutiva y es a partir de dicho momento que se considera que se ha producido el cambio efectivo de sexo. Si se plantea antes de esa inscripción constitutiva,
ahí ya a interpretación y a pegaros con el compañero de instrucción y que la audiencia resuelva, o como se está haciendo actualmente, pues un oficio al Ministerio de Igualdad y a ver qué os dice. Competencia territorial, ya sabéis que el domicilio habitual de la víctima en el momento de la comisión de los hechos. Os va a pasar muchas veces que el domicilio habitual puede estar en vuestro partido judicial, pero luego la víctima se va al domicilio de sus padres que están en otro partido judicial. Ese cambio de domicilio es totalmente irrelevante. Es el domicilio habitual cuando pasan los hechos. Lo mismo os digo en el caso de que vaya a una segunda residencia de vacaciones y ahí se haya producido la agresión en esa segunda residencia de vacaciones. La competencia es del domicilio habitual, por lo que muchas veces os va a tocar resolver sobre hechos que no han ocurrido en vuestro partido judicial por haber ocurrido en vacaciones de la pareja. Órdenes de protección. Vamos a ver. Aquí, como sabéis, están dos artículos, el 544 bis y el 544 ter. ¿Cuál es la diferencia? La principal, los dos permiten la adopción de medidas penales, pero solo el 544 ter permite la adopción de medidas civiles. ¿Y qué diferencia hay en la tramitación? Solo celebraréis 544 bis cuando solo tengáis a la víctima. En el caso de que también tengáis al investigado, se celebra la comparecencia del artículo 544 ter porque le tenéis que oír a él y entonces será ya una orden de protección. ¿Quién resuelve las órdenes de protección? Artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juzgado que reciba el atestado. Es decir, si una víctima presenta una denuncia de violencia de género y solicita la orden de protección, aunque la víctima esté domiciliada fuera de vuestro partido judicial, la tenéis que resolver esa orden de protección en un plazo de 72 horas como máximo. Aquí os voy a dar una recomendación. Por desgracia os va a suceder seguramente que la víctima no va a querer ir a ratificar la denuncia al juzgado. Yo lo que decía a la policía y a la Guardia Civil es que me trajesen a la víctima sí o sí. ¿Por qué? Suena fuerte, pero si a la víctima le pasa algo y el juzgado no ha resuelto nada, los medios de comunicación lo primero que van a decir es que la víctima había puesto una denuncia y pues el juzgado no se hizo nada. Es mejor que la obliguéis a venir o que en caso de que no venga, una diligencia de constancia, puesta en contacto con la víctima no desea venir y pongáis el auto. No dejéis solo la diligencia de constancia, poned el auto denegando porque no ha venido. Es mejor que, por desgracia, es mejor, y sé que suena fuerte, que le pase algo y que el auto esté puesto porque no ha venido, a que le pase algo y no hayáis puesto nada porque la culpa va a ser vuestra, queráis o no. También os vais a encontrar en supuestos, por ejemplo, que la víctima pide una orden de protección y al tío os lo detienen en otro partido judicial y la víctima es de vuestro partido judicial. Aquí tenéis dos formas de hacerlo, la forma legal o la forma práctica y eficaz. La forma legal, vosotros tendríais que tomarle declaración a la víctima, celebrar un bis y mandarle el auto al compañero para que se lo notifique al tío, citáis al tío otro día y celebráis la comparecencia del artículo 544 ter. La forma práctica y efectiva lo vais a conocer sí o sí. Llamad al compi y decirle, oye, tienes al detenido, hazme la vídeo, déjame hacer la vídeo, yo lo hago todo, te mando todos los autos y os quitáis el asunto esa misma mañana y no os tenéis que volver a leer el atestado 2 veces. Haciéndolo así, yo siempre lo he hecho así, nunca he tenido ningún problema, ningún compañero o compañera se me ha negado a hacerme una vídeo. En el caso contrario, si he encontrado problemas, yo tengo al detenido y la víctima está en otro partido judicial y me dice que el detenido es mío. Perfecto. Si él luego quiere hacer la comparecencia más tarde, es cosa suya, pero es verdad que la competencia para resolver del detenido es mía, pero el detenido yo no resuelvo de la orden de protección. La orden de protección la resuelve el juzgado donde haya presentado la víctima la denuncia. Más cositas. Quebrantamientos de medidas cautelares. Vamos a ver, suele pasar muchas veces que se pone una orden de protección y el señor quebranta o por el Ministerio Fiscal o de oficio se acuerda la grabación de la orden de protección. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas, el artículo 544 ter no permite la adopción de órdenes de protección respecto a quebrantamientos de medidas cautelares. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Tenéis dos opciones. La primera opción, abrir una grabación en las previas principales donde habéis adoptado la orden y celebrar la comparecencia para grabar la medida. O en el caso de que no queráis hacerlo así, lo podéis hacer también
en el procedimiento de urgentes, pero deduciendo testimonio al principal, porque no se puede adoptar una orden de protección en un quebrantamiento de medida cautelar. En el caso de que la causa principal ya está en el penal y queréis agravar la medida, ponéis la orden de protección, deduciendo testimonio al juzgado de lo penal y poniendo a su disposición la orden agravada, para que tenga el juzgado de lo penal conocimiento en el caso de la imposición de una pena más grave. Los recursos de reforma contra las órdenes de protección. Os vais a encontrar muchos supuestos en que estáis de vacaciones o de permiso y uno de vuestros compañeros le toca resolver la orden dentro de vuestro juzgado. Aquí los recursos de reforma, como ya sabéis, la ley dice que los resuelve el juez que haya dictado la resolución. Y también os vais a encontrar que el juzgado de guardia dicta la orden de protección y se inhibe a vosotros. ¿Quién resuelve la orden el recurso de reforma? Forma legal, le toca al que ha dictado la resolución. Forma práctica y que siempre he adoptado yo, lo resolvía yo. Porque a veces tienes distintos criterios con vuestros compañeros y aparte es más fácil tener un conocimiento de las órdenes de protección que tenéis en vuestro juzgado. Y además, como es un caso que ha sucedido rápido, le preguntáis al compi, oye, ¿qué ha pasado? Hazme un resumen y así no os tenéis que ver el vídeo de las declaraciones ni de ella ni de él, que es mucho más rápido y mucho más eficaz. Inhibiciones, en el caso de, no sé si es por automatismo, pero cuando en un partido judicial hay varios juzgados y a un juzgado por guardia le toca una causa de violencia de género, automáticamente os la inhiben a vosotros, sin verificar si la víctima dónde tiene el domicilio. Si veis que el domicilio no es de vuestro partido judicial, rechazáis la inhibición, que sea vuestro compi el que haga bien la inhibición al juzgado que corresponda. No os comáis el marrón, que ya bastante trabajo vais a tener con toda la violencia y todo lo que tenéis que hacer. Y ya, bueno, pues ya para terminar os voy a dar solo dos puntualizaciones. La primera de ellas, en la orden de protección respecto de las medidas penales. Sabéis que una de las medidas que podéis adoptar es la pulsera electrónica. La pulsera electrónica es un cacharrito que se le pone al chico creo que en el tobillo, y se le da un móvil a la chica y siempre que viola esa distancia, el móvil pita. La pulsera electrónica funciona en cualquier distancia. ¿Por qué digo que funciona? Porque solo funciona de forma efectiva a partir de 500 metros. A menos de 500 metros es como una escopeta de feria, falla más y pita más que una alarma. Entonces, normalmente os vais a ir a juzgados de pueblo, donde, bueno, en mi caso particular yo llevaba 9 pueblos, donde poner una orden de protección de 500 metros a una persona era prácticamente echarla del pueblo, por lo que yo ponía directamente una orden que la llamamos aquí de destierro, le echaba del pueblo. Es mucho más efectiva porque en nada todo el pueblo se va a enterar de que ese señor no puede entrar y en vez de tener a 5 agentes vigilando, tenéis a todo el pueblo. Pero bueno, ya ahí cada uno, lo de la pulsera, yo os digo el caso particular de Extremadura, pero bueno, cada partido judicial, pues preguntad a ver qué criterios siguen con la pulsera, porque el Ministerio Fiscal la pide, creo que 9 de cada 10 casos de violencia de género. Y por último, la exploración de menores. En violencia de género vais a tener exploraciones de menores a tutiplén. Ya están más reguladas en el artículo, como ya ha dicho Sonia, en el 449. Yo suelo daros una recomendación porque en el caso de que no tengáis equipos psicosociales, os va a tocar a vosotros hacer esas exploraciones de menores. Y si nunca os habéis enfrentado a una, yo os recomiendo que os vayáis a la página del Consejo, pongáis vuestra contraseña y vuestro nombre y vuestra contraseña, os metáis en la página esta roja, le deis a la lupita que tenéis arriba en buscar y pongáis modelos de resoluciones judiciales civil. Ahí pincháis, os va a salir el primero, le dais a los modelos y en uno de los modelos pone entre paréntesis familia, es un documento de unas 100 hojas, pero en la página 5 o en la 4 tenéis ahí unas recomendaciones y unas preguntas para orientaros vuestras primeras audiencias de menores, que la verdad que a mí me vino muy bien y la verdad que está muy bien para empezar y al menos ir cogiendo un poco de carrerilla. Y por mi parte, nada más que decir, que estoy a vuestra disposición para que lo necesitéis y que enhorabuena por haber accedido a la carrera.
Bueno, muchas gracias. Josep ha dicho además varias cosas. Ha tocado el tema de los impagos y la violencia, que yo creo que esto estaba a punto de incendiar las juntas de jueces de media España el último año. Los impagos de pensiones, si son violencia, no son violencia. El tema de las diligencias de constancia, que para mí me parecen fundamentales. Las diligencias de constancia en un órgano judicial. Cuando llamamos a un investigado, un funcionario llama al investigado y le cuelga cuando te enteras que es el órgano judicial, esas cosas pueden quedar constancia en el procedimiento de que han ocurrido a través de las diligencias de constancia. Y también el tema que ha comentado Josep, que muchas veces no se tiene en cuenta de que en los quebrantamientos no cabe el 544 ter. Hay varias preguntas, entonces, Rocío, si te parece bien, vamos formulando las que se han hecho hasta el momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues la primera pregunta la ha hecho una compañera que se llama María Zavala y pregunta, en el ámbito de los juzgados mixtos, ¿cuál es la mejor manera que habéis encontrado para organizar la agenda? Y si el juzgado tiene además la competencia de Biogen, sobre todo de cara para conjugar la eficiencia con la capacidad de cada uno para llevar la carga que exista. Sobre el tema de la violencia ha comentado Josep que él se señala al principio de la mañana, a la sala, ¿no? Para evitar que exista la Sí, coincidencia. de 9:30 a 12:30 yo creo que es lo mejor y tener ahí ese margen de 1 hora, 2 horas por si acaso hay un detenido o se suspende alguna declaración. Claro. Yo en mi juzgado, el tema de la sala civil, yo por ejemplo, que Ana había comentado varias opciones, yo llevo la agenda, ¿vale? Porque pongo los juicios que sé que puedo poner las sentencias más o menos en esa semana o en ese periodo de 10 días para que no se vayan acumulando y además porque en mi experiencia, los funcionarios tienen tendencia a sobrecargar la agenda si el juez no se la quita o no le pone los límites muy claros. Ana, no sé cómo la llevas tú, que tú has comentado distancia. Yo la verdad es que cuando llegué me la encontré señalada. A mí realmente, como compartimos salas, tengo 2 días a la semana de juicios y un tercero que me señalo una vez al mes que lo utilizo solo para desahucios. Y entonces me han intentado meter por medio otro lunes al mes, que ese tercero para revisiones de incapacidad, pero he dicho que ni de broma, porque al final es cargarme más la agenda. Yo celebro de 9:30 a 10:30, celebro audiencias previas, de 10:30 a 12 verbales y a partir de ahí los ordinarios me los señalo yo. Como los ordinarios me los señalo yo, si tengo una audiencia previa de un ordinario larguísimo, me cierro el día completo. Y tengo órdenes expresas, o sea, yo me encontré la agenda así, pero tengo órdenes expresas que no se meten nada más si no lo acepto yo de manera voluntaria. Y yo luego, por ejemplo, también, yo estuve primero en un mixto con violencia en Valverde del Camino, que éramos 2 juzgados, que estaba 2 semanas de guardia, en el que casi no existía exención. Entonces yo recomiendo que cuando os encontréis en casos de esos, yo me señalaba 2 días a la semana, las semanas que no tenía guardia, de juicios, sin cargar mucho la agenda y siendo consciente de que si entraban 2 violencias y había que cerrar y había que suspender juicios civiles, había que suspender juicios civiles, porque llevar violencia en partidos en los que no existe un fiscal, en los que no hay medios, en los que no hay nada, supone que una violencia que en un partido normal pueda ser 1 hora, en un tipo de partido de esos te supone mínimo 1:30, 2 horas. O sea, que a veces si hay que sacrificar y cortar, se sacrifica y se corta. Y ya habrá otro día para celebrar lo que no es urgente. Por completar un poco la pregunta, Carmen, tú en el juzgado de familia, ¿qué tiempo coges para cada juicio? Porque claro, familia, la negociación previa con las partes para ver si hay acuerdo es muy importante. ¿Cuánto pones tú? Mira, antes de decir cuánto pongo yo de duración, también creo que es importante los que estéis en juzgados, sobre todo de instancia, que familiar no deja de ser una instancia, dejar los criterios por escritos, porque yo se los di por escrito a mi letrada el primer día, o sea, nada más llegar y siempre lo ha respetado. Entonces sabe que si pone algún juicio que yo no he dicho, que yo pongo 5 al día, bueno, ahora estoy poniendo 6, pero porque lo hemos hablado oralmente, si me pone más de 5 se suspende y además por diligencia, no por providencia, porque es su responsabilidad. Yo había puesto 5 y no más. Y luego la duración, media hora, las modificaciones de medidas. Es que también depende de, igual un divorcio estás 1 hora y media, pero más o menos 1 hora los divorcios y guardias y custodias y media las coetáneas previas. Es que también depende un poco.
Pero bueno, ya digo que en familia no vais a ir a la hora nunca, ¿eh? O sea, yo más o menos siempre vas arrastrando lo anterior. Sí, yo en instancia, por lo menos, a mí me da la sensación de que son mucho peores los juicios verbales que los ordinarios, porque en el juicio ordinario al final tú celebras la audiencia y más o menos controlas, sabes lo que va a tardar el juicio, pero en el verbal no sabes lo que te vas a encontrar ni la proposición de prueba de las partes, con lo cual un verbal que puedes señalarte, yo me señalo siempre media hora para los verbales, pero puedes encontrarte con que te lleguen a un verbal y por 3.000 euros te proponen prueba Y por 200. y por Te 200. encuentra juicios por 200 euros que son peores que ordinarios de 150.000. Efectivamente, o sea que eso es importante tenerlo en cuenta. El ordinario, como lo va a señalar el juez, como ha dicho Ana, en la audiencia previa, sabe más o menos la prueba que se va a practicar y calcula cuánto se va a tardar en celebrar el juicio. En el verbal es más arriesgado. Luego también María preguntaba después, estaba un poco dirigida a Carlos, dice, en un municipio tipo pueblo, ¿cómo se concreta la distribución de espacios a efectos de propaganda electoral? ¿Qué criterios se escogen? Sí, yo, por ejemplo, lo tuve que hacer en las municipales y en las autonómicas, y luego también en las generales, pero básicamente, por lo menos aquí en Santoña, donde estoy yo, el ayuntamiento le dirigimos un oficio a cada ayuntamiento de cada municipio, de los del partido judicial, para que eh, indicaran específicamente dónde iban a dónde iban a poner los carteles fundamentales para la campaña y cuáles iban a ser los locales que iban a habilitar públicos para poder desempeñar estas funciones de actos de campaña. Y a partir de ahí, comparando siempre las candidaturas que sean más o menos equivalentes a las que se presentaron en las elecciones anteriores, en la página de la Junta Electoral Central se pueden ver perfectamente los resultados de los partidos en las elecciones anteriores y en ese sentido, si ya se presentó anteriormente, se compara las municipales anteriores y estas municipales y se verifica cuál obtuvo más resultados que los demás. Entonces, esa proporción del 50%, 40%, 30%, pues los espacios de propaganda se distribuyen un poco con ese porcentaje, siempre teniendo un poco de mano izquierda, ¿no? Si te sale 53,3, pues tú pones 50, no pasa nada. Y siempre también reservando para aquellos partidos que no hayan tenido representación anteriormente o que es la primera vez que se presentan, pues reservarle siempre al menos un mínimo espacio para que puedan poner al menos un cartel en cada uno de los espacios que el ayuntamiento habilita. Y también lo mismo respecto de los locales para actos de campaña. Normalmente no suelen coincidir porque suelen habilitar varios lugares y entonces cada partido elige un lugar y una hora, pero en caso de que haya un conflicto, porque por ejemplo en las elecciones pasadas había un par de partidos que se solicitaron todos los locales en todos los horarios, todos los días, que al final no lo iban a utilizar, pero si justo coincidía con otro que tenía más representación, pues esa hora concreta, pues sí que se le daba al otro partido. Y más o menos esa es comparar con los resultados de las elecciones equivalentes anteriores y resolver así la preponderancia entre uno y otro. Entonces, entiendo que intentáis asegurar que haya presencia en todas las zonas de todos los partidos, por así decirlo, Sí. en todos los espacios, con la proporción más o menos que hubo de resultados en las elecciones previas. De acuerdo. Luego nos ha preguntado Eva María Gaspar, que además es de las pocas que ha puesto la cámara, o sea que se lo agradezco porque hemos podido verla durante la charla. Pregunta también para Carlos, en materia de juntas electorales, ¿con qué antelación te notifican quién debe integrar la junta electoral, más o menos? Bueno, las convocatorias se publican 54 días antes de las elecciones y a partir de ese momento ya cada junta electoral provincial, o sea, lo que son las audiencias provinciales de las provincias, eh, realizan esos sorteos que, claro, en los partidos pequeños, pues al final te toca siempre, ¿no? Porque en la junta electoral son 3 jueces y 2 luego abogados o miembros no jurisdiccionales y en teoría hacen el sorteo pues a la mayor brevedad y yo creo que por lo menos 40 días antes de que sean las elecciones ya sabes si te va a tocar o no, pero bueno, si es un juzgado único o si es un partido de 2 o hasta de 3, salvo que se haya juntado varios partidos para hacer una junta electoral, que no es lo común, sabes que te va a tocar siempre. Entonces, los compañeros que estén en los primeros destinos, a los que tengan la suerte de estar en una instancia de capital o en un partido de muchos juzgados,
pues lo más seguro es que se reserven esos días previos a las elecciones y después, porque vas a tener que estar por lo menos disponible. Puedes irte de viaje, puedes irte, si te pones de acuerdo con los compañeros, te pueden sustituir, pero hay muchas reuniones de junta de zona para el tema sobre todo de las excusas. Pero bueno, yo a veces he estado en mi casa, he estado de viaje y te puedes conectar por WhatsApp, porque al final las reuniones pueden ser lo más informal posible, siempre que te pongas de acuerdo con los demás. Pero vamos, que tienes que estar disponible sí o sí, si son partidos pequeños, vamos, seguro. Y además, por lo que comentas, y yo también lo había escuchado, que sean las juntas de zona afecten a pueblos o a poblaciones, partidos judiciales pequeños, no es tan raro, porque está la distribución hecha desde hace bastantes décadas, con lo cual hay partidos judiciales muy pequeños que tienen juntas de zona, con lo cual te va a tocar sí o sí. Preguntaba en último lugar, María, dice, a la hora de llegar a un partido en el que nos pueda tocar ejercer la función de decanos, ¿es necesario un nombramiento específico? ¿Existe alguna formación adicional en la materia? Antes de darle la palabra a Carlos, únicamente hay que diferenciar nuestro sistema, nuestra ley orgánica del Poder Judicial, diferencia, que ya lo sabréis la mayoría por la oposición, partidos judiciales hasta 10 o más de 10 órganos jurisdiccionales, menos de 10 va a ser el más antiguo en el escalafón, más de 10 va a ser por elección. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Que yo sepa, por la experiencia que tengo, no hay ninguna formación adicional en la materia. Carlos, no sé si a ti te suena que la haya, pero creo que no. La formación que puedes tener es preguntarle al compañero que lleve o que cuando llegue sea decano y sabes que se va a ir, preguntarle un poco de qué va su función y nombramiento específico. Bueno, yo he estado en la fase de sustitución en Tenerife, en Granadilla de Abona. Me tocó ser decano, que era juez en prácticas, porque no había más titulares, no había más jueces de carrera en todo el partido. Nadie me hizo ningún nombramiento especial, me dijeron te toca a ti, punto. Y luego de aquí en Santoña, cuando llegué, en este caso, era decano, no, era decana la compañera porque estaba sustituyendo a una titular que estaba de baja. Luego llegó la titular, seguía ella de decana, luego me tocó a mí porque ella se fue y nadie, no hicimos ningún cambio ni ningún nombramiento, ni sala de gobierno nos dijo nada nunca. Simplemente, pues, cuando se dirigen al partido judicial, pues el decano pues contesta y si tienes que comunicarte con alguna administración, pues lo haces tú mismo y ya está. Diciendo que eres decano porque como es por antigüedad, no hay elecciones, no hay nada, pues te toca y fuera. Para cerrar un poco el tema de los decanatos, y esto casi en agradecimiento a la CODA de la Francisco Vitoria, porque es una investigación que hizo la Comisión de Defensa del Asociado, que yo luego pude comprobar en mi partido judicial que es cierto, o sea que se implementó y es verdad. Los partidos judiciales en los que el decano no es selectivo, ¿de acuerdo? Si la Junta de Jueces aprueba una exención al decano por el hecho de las funciones que lleva a cabo, se puede solicitar un complemento al Consejo General del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Es un complemento que se llama complemento de penosidad y entonces el decano cobrará plus por hecho del decanato. Lo tiene que aprobar el Consejo, ¿de acuerdo? Lógicamente. Este plus que cobra un decano no electivo es mayor incluso que el plus que cobra un decano electivo en un partido judicial de más de 10. Judicial, somos 7 juzgados, es en Almería, en Roquetas de Mar. Aprobamos una exención, una pequeña exención al decano porque entendimos que la carga de trabajo que tenía en un partido judicial como este, no siendo electivo, justificaba que existiese esta exención y solicitamos el reconocimiento del complemento al Consejo General del Poder Judicial que se lo reconoció. Con lo cual ahora el decano cobra un plus todos los meses. Lo digo para los que vayáis a estar en partidos judiciales de un cierto tamaño, de 5 juzgados, 6 juzgados, que os pueda tocar ser decanos. En Cataluña imagino que habrá algunos que a lo mejor se conforma el partido judicial de nuevas con gente recién salida de la promoción. En el caso de los que sean decanatos selectivos, automáticamente tienes el reconocido un complemento, creo recordar. Y pues hemos terminado. ¿No hay más preguntas? O si hay alguna, si alguien la quiere hacer de viva voz, en el chat no tenemos más preguntas. Pues parece que no. Rocío, si quieres decir algo ya para cerrar tú. El micrófono, Rocío, que lo tienes desactivado. Ahora me oís. Quería decir, ¿me escucháis ahora bien? Sobre alguna de las cosas que habéis dicho, por añadir,
una cuestión que yo considero muy importante es en el tema de las vistas. Aunque parezca que se invierte mucho tiempo, está muy bien prepararse las vistas muy bien preparadas, porque eso permite ser muy efectivo a la hora de admitir e inadmitir prueba y eso da muchísima agilidad para que los juicios no se eternicen. Sí que es verdad que cuando empezáis a trabajar te sientes más inseguro y ante la duda, para respetar el derecho de defensa, siempre es mejor admitir de más que de menos. Pero una vez que le vais cogiendo el truco, es muy importante saber efectivamente cuál es la cuestión que se plantea, saber lo que es, echarle un vistazo a la documentación, por ejemplo, que se acompaña a la demanda, porque una pregunta puede ser impertinente si está ya acreditada documentalmente. Entonces, eso como un consejo que a mí me viene muy bien y me permite ser muy ágil en sala, que al final te permite también salir con la cabeza con capacidad para poner sentencias por la tarde y no cogiendo moscas, ¿no? De hacer muy largos los juicios. Luego, respecto del decanato, por supuesto que no hay formación. Aquí en muchas materias tenemos que ser autodidactas y confiar en los compañeros. Sí que existe un grupo de WhatsApp a nivel nacional solo de decanos y que os basta con poner, cuando os toque ser decano de un pueblo que estáis un poco más retirados, poneros en contacto con el decano de la capital de provincia y decirles que os incluya en ese WhatsApp. Ahí se plantean dudas, muchísimas cuestiones que se plantean cuando se lleva un decanato de las que no se tiene ni idea y te da mucha seguridad. En general, siempre recurrir a los compañeros encuentra respuesta en cualquier ámbito, ya sea en decanos, los compañeros del partido, no tengáis miedo en llamar. Yo la verdad es que cuando empecé llamaba y nunca he tenido un mal gesto de ningún compañero. Y bueno, por terminar esto, enhorabuena a los que recientemente os incorporáis o os vais a incorporar en la carrera. A mí es una carrera que me apasiona. Me gusta decir que nos dedicamos a construir paz, aunque solo sea jurídica. Y creo que la carrera judicial también está de enhorabuena por contar con vosotros. Sabéis que somos casi la mitad de ratio que la media europea, con lo cual trabajo hay para dar y regalar. Y bueno, ya habéis visto que jueces de la Comisión de Jueces de Francisco de Vitoria tienen esta categoría porque llevan relativamente pocos años, unos más que otros en la carrera, y son perfectamente solventes de llevar con profesionalidad un juzgado, de incentivarse la imaginación y la creatividad para hacer frente a la falta de medios y al final sacando adelante el servicio, que es de lo que se trata. Que dentro de nuestras posibilidades demos un servicio de calidad. Y bueno, ya sabéis, la comisión de jueces está abierta no solo para los asociados vitorinos, que por supuesto, sino también para cualquier compañero de la carrera que tiene esa posibilidad. Tiene el contacto en nuestra página web y no solo la comisión de jueces. De verdad que podéis confiar en todos los compañeros. Pedir ayuda, muchas veces nos hacemos los fuertes y ya es un trabajo bastante solitario con una responsabilidad abrumadora. Y está bien pedir ayuda y generalmente siempre que se levanta un teléfono se encuentra alguien al otro lado. Enhorabuena también a los ponentes. Despedirme de parte de los compañeros de la Agencia Itálica de Comunicación que por razones de trabajo han tenido que desconectarse antes y me habían dejado apuntado que si había preguntas que les localizara, pero bueno, no ha habido preguntas de comunicación. Y nada más. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los ponentes y un placer. Espero que os haya servido de ayuda a la webinar. Pues nada, muchas gracias a todos los compañeros de la Comisión de Jueces que se han vuelto a implicar otra vez como siempre y muchas gracias por las preguntas. Tenemos, si alguien quiere nuestro correo, tenemos a disposición los miembros de la Comisión de Jueces, hay una carta de presentación en el que tenemos nuestros correos profesionales por si hay cualquier duda, cualquier consulta, cualquier queja. Si os pedimos a los integrantes de la promoción
73 y de la promoción 74 sobre todo, que nos trasladéis, porque con vosotros tenemos menos contacto, por tema todavía no tenéis los correos oficiales y demás, nos trasladéis cualquier asunto que haya que os preocupe. Hace poco hemos estado encima del tema de la escuela judicial, de lo que ha ocurrido con la dirección de la escuela judicial, que estamos bastante encima de eso para que no afecte a las nuevas promociones o afecte la menor medida posible, y estaremos encantados de recibir cualquier sugerencia o cualquier tema o consulta sobre algún asunto que os preocupe. Así que nada, muchas gracias y pues nada, visto para sentencia, así que nos vamos ya. Venga, hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, chicos. Cierro Adiós. sesión.